Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva actividad de la Cátedra de Patrimonio. En esta ocasión con un tema que ya veo que ha despertado mucho interés y que lleva por título Una luna de miel en Granada, el emperador Carlos e Isabel de Portugal y sus huellas en el arte de su tiempo. Nos acompaña esta tarde Luis Arciniega García. Él es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Valencia y sus investigaciones se centran fundamentalmente en el patrimonio artístico de la Edad Moderna, con especial atención a los aspectos culturales y visuales, la recepción de las obras en su devenir, y ha realizado estudios de arquitectura monacal, militar, señorial, así como temas de historiografía a partir de la figura de Elías Tormo. Entre sus libros, numerosísimos, voy a citar solamente algunos, destacan el Monasterio de San Miguel de los Reyes, Arquitectura y Construcción en el ámbito valenciano de la Edad Moderna, el Palacio de los Borja en Valencia, El Saber Encaminado, Caminos y Viajeros por Tierras Valencianas en la Edad Media y Moderna, Memoria y Significado, Uso y Recepción de los Vestigios del Pasado, o Elías Tormo y los Inicios de la Historia del Arte en España. Ha trabajado en más de 30 antologías publicadas por instituciones científicas y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Ha participado como ponente en numerosas conferencias internacionales y ha sido invitado para realizar estancias en instituciones internacionales como la Universidad de Antioquía en Colombia, el Trinity College de Irlanda, Berkeley en Estados Unidos, etc. Ha compaginado su labor de docencia y de investigación con la gestión y ha sido director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia entre el año 2008 y el año 2014, así como director de la revista Ars Longa, Cuadernos de Arte, desde el año 2009 al año 2014. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y, entre los más recientes, destacaríamos Memoria y Significado, Uso y Recepción de los Vestigios del Pasado, y el que tiene actualmente, que es Recepción, Imagen y Memoria del Arte del Pasado. Creo que vamos a disfrutar mucho con la charla de esta tarde y les doy las gracias por habernos acompañado. Y además, pues dejo al Luis Piñera. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a la Cátedra de Patrimonio y quiero personalizar este agradecimiento en la profesora María Luisa Bellido. Estoy sumamente encantado de estar aquí con todos ustedes en Granada y en este lugar que puede ser una razón de peso para la afluencia de público, no solo el tema, que sea Granada, sino este espacio que siempre permite gozar si es que la conferencia realmente no les llega a interesar. Espero que no suceda así. Eh, el tema que he elegido eh, tiene como motivo general la estancia, eh, con motivo de la boda de Carlos I e Isabel de Portugal en Sevilla y la estancia específicamente en Granada, continuando ese magnífico acontecimiento. Vamos a utilizar en diversas ocasiones a los cronistas y concretamente a Sandoval como uno de los más destacados, pero quería también sintetizar la importancia que tiene este acontecimiento a través de las palabras de uno de los historiadores que podríamos definir como obsesionados por la figura de Carlos V. Me refiero a Manuel Fernández Álvarez, que califica las bodas imperiales como uno de los sucesos más importantes en la vida del emperador. Si bien este es el marco general, me gustaría puntualizar que al utilizar el término luna de miel en Granada, no voy a adentrarme en aspectos que han sido magistralmente tratados de manera sagaz, perspicaz, por autores que han analizado específicamente este acontecimiento en Sevilla y en Granada, que han subrayado, por un lado, la importancia de este enlace, el sesgo político que alcanza, la relevancia de los actos que tienen lugar con estas celebraciones y cómo el imperio se está gobernando en un primer momento desde Sevilla en esos 3 meses y luego durante más de 6 meses en Granada.
algunos de los autores que han subrayado de manera específica esto que voy a comentar o que sirve de excusa para esta charla, esa luna de miel, han destacado todas estas facetas. Yo cuando empleo el término luna de miel, precisamente quiero subrayar una faceta que es la del enlace, la de el amor que surge y que tiene una repercusión artística, sin negar el resto, pero todo era política. Y el propio matrimonio, pues es una cuestión de Estado, incluso la propia consumación del matrimonio suponía la presencia de representantes, porque todo era una cuestión de Estado, repito. Mi intención con la imagen que les muestro es unir dos ámbitos. La imagen que ustedes reconocen fácilmente de Granada por Hoefnagel y que viene acompañada de ese Cupido que está sacado de otra obra, de una obra valenciana concretamente. Y quiero unir estos dos ámbitos porque son los que van a estar constantemente presentes en la conferencia. Realmente, Granada y Valencia tienen mucho en común en ese tiempo. Los dos habían sido los territorios que se incorporaban en último lugar a las respectivas coronas. Valencia a la corona de Aragón, la conquista de Valencia es 1238, Granada a la corona de Castilla, 1492. Y esto supone que compartan unos aspectos comunes, como es la enorme presencia morisca. Y esto tiene relevancia en una serie de aspectos que trataremos. También comparten las expectativas en esas fechas del reinado de Carlos V. Valencia era la ciudad más populosa, la de mayor pujanza en ese momento, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, hasta que las Germanías truncan ese ascenso, esas aspiraciones. También hay un giro hacia lo atlántico frente al Mediterráneo y hay una castellanización. Granada tiene una prometedora visión dentro de la corona, dentro del imperio. La Capilla Real, estamos justo al lado de esa Capilla Real, es panteón real desde los Reyes Católicos, su descendencia, donde se produce esa transición hacia los Habsburgo, y ya, bueno, pues tenemos con Juana y con Felipe el Hermoso esa transición que augura que será el panteón real. Pero todo gira cuando, en la década de los 60, Felipe II decida instalar pues, la corte de Madrid de manera estable, ya no itinerante, y el Panteón Real en el Escorial. Por lo tanto, son muchos aspectos en común los que unen a los dos territorios que constantemente van a aparecer. La singularidad de esta boda, y de ahí que subraye ese término de luna de miel con reservas, es la política. Lógicamente tiene una enorme importancia porque la corona de Aragón, la corona de Castilla, unidas en los reyes católicos, entroncan con la de los Habsburgo a través de la boda de Juana con Felipe, y ya con Carlos V, unidos todas estas ramas, con su boda con Isabel de Portugal, pues su hijo Felipe II será rey de Portugal a partir de 1580. Es algo que intentaban desde hacía tiempo el propio padre de Isabel, pues con distintas bodas con familia de la corona de Castilla para unir las dos coronas. Esta era la obsesión. La singularidad también es por el lugar. El lugar, como hemos adelantado, es Sevilla,
y se prolonga esa eh, estancia en la que las dos cortes, la portuguesa o el cortejo portugués y el flamenco castellano, conviven, pues llegan hasta Granada y es una novedad que recogen los cronistas sin tapujos, señalando, destacando que de todas las ciudades, de todos los lugares que conoció Carlos V, piensen porque estuvo pues, en 10 ocasiones en el norte, en 8 en Alemania, en Italia, en España, 2 en África, bueno, pues de todos los lugares destacan concretamente el agrado que tuvo en Granada. Y en gran medida ese agrado se destaca pues por la singularidad de los elementos. Singularidad que detalla en la arquitectura, edificios antiguos, en ingenios de las aguas, en la fuerza del sitio y la grandeza del pueblo, y no se indican que ese agrado también responde al ambiente que le tocó vivir, no exento de tensiones. Las tensiones de gobernar todo un imperio. Acababa de resolver teóricamente el problema con el rey francés, con Francisco I, después del acuerdo de Toledo, por el que el rey francés asume que tras su derrota de Pavía aceptaba una serie de condiciones, pero todo eso se desbarata rápidamente y hay tensiones. Está la tensión de la excomunión del propio Carlos V cuando manda a justiciar al arzobispo de Toledo que había matado a uno de sus guardianes cuando intentaba escapar. Está la derrota en Moax, la cristiandad está en peligro, es decir, que no es un momento estrictamente plácido, pero se creaba el ambiente para esa unión y para que esa unión supusiera también un heredero, como así sucede. Felipe II, engendrado en Granada. Todos los embajadores, los cronistas, aquí destaco, bueno, pues el enviado de la archiduquesa Margarita, tía del emperador, gobernadora de los Países Bajos, bueno, pues como le declara lo que es frecuente, es decir, que hay pues una complicidad entre los jóvenes. Existe esa complicidad, existe esas atenciones, existen, incluso se habla de se llega a hablar de esos afectos conyugales, cuando se indica que no duermen separados, sino que constantemente duermen juntos. Hay algo que sorprende entre lo que es más habitual, tener estas relaciones como una cuestión de Estado en la que hay unas obligaciones y cada uno sabe lo que debe hacer, entre personas que no hablan ni siquiera el mismo idioma, como sucedía en este caso con Carlos V, con un lenguaje principalmente el francés y Isabel con el portugués. Esta Este concepto de amor que destaco se ve claramente en los retratos, algo que estudió Miguel Falomir cuando analizó los retratos, por ejemplo, de Isabel de Portugal, que parten de un retrato muy pequeño, de escasa calidad, en palabras del emperador, pero que es veraz. Y manda a Tiziano que saque un retrato para que pueda consolar su pérdida, un retrato póstumo, que es el que tienen a la izquierda de la pantalla. Retrato que incluso llega a corregir a instancias del emperador cuando le dice que la nariz no es como la recuerda y tiene que corregir la nariz. Ese retrato se perdió, pero lo conocemos a través del grabado y a partir de ese retrato se hace otro por parte de Tiziano, doble,
con el emperador y la emperatriz, que también se perdió en otro incendio, pero que conservamos a través de esta copia de Rubens, y el más conocido, el que tenemos en el Museo del Prado, que es otro retrato que sigue ya un esquema más rizado con la tradición de Rafael, con esa ventana abierta, ese paisaje abierto y con un carácter más cortesano y no con el luto que presenta quizá el de la izquierda. El que les comento de 1548 es el que acompañó a Carlos V a su retiro de Yuste. Pero no solo estos retratos, o este retrato íntimo, personal, sino otra serie de proyectos. Me ocupé, por ejemplo, del encargo a los Leoni, concretamente a León Leoni, pero que tuvo que acabar su hijo Pompeo Leoni, y podemos ver el retrato de Isabel a partir del retrato realizado por Tiziano. Es realmente una cierta obsesión para esa imagen conjunta. Y lo mismo podemos apreciar hasta la última idea del emperador. Esta gloria, pintada por Tiziano, inspirada en Civitate Dei, el último libro de San Agustín, y que, bueno, pues el confesor imperial interpreta, y esta visión de los bienaventurados de la gloria es la que se refleja. Y se especifica que tiene que estar el emperador con Isabel en actitud orante, que sirva como retablo mortuorio, que estas figuras sirvan para las figuras orantes que se tendrían que realizar. Encontramos a Felipe, Felipe II, su hijo, y encontramos a hermana y dos hermanas del emperador y más familia. No está toda la familia en este momento por la disputa imperial. En la transición imperial es una selección, y vemos en la firma de Tiziano en la hoja que sostiene Ezequiel. La corona imperial a los pies, y ya siguiendo la mandato de hacer un panteón y que su hijo pudiera elegir el lugar, Felipe II crea estos cenotafios en el Escorial, realizados por Pompeo Leoni y sus ayudantes en la última década del siglo XVI, donde vemos de nuevo a Isabel, eh, Carlos y Felipe II. Pero lo utilizo para que vean eh, la diferencia que supone ver al emperador con su única esposa y a Felipe II con tres de las cuatro mujeres que tuvo. La única que falta es María Tudor. ¿Mm? Es algo que va ambientando esa imagen, podríamos señalar que idealizada, de la relación entre Carlos V e Isabel de Portugal. Y aquí, bueno, pues tenemos imágenes de los reyes católicos, de Juana y Felipe y de Carlos e Isabel. Y ya por los donantes pasamos, justo aquí al lado, se encuentran estos retablos de los reliquiarios de la Capilla Real, a Felipe IV. No está Felipe II, no está Felipe III, está pues, los donantes y esa tradición dinástica. Repito que con Carlos V e Isabel, pues con una gran singularidad. Y si hemos hablado de la singularidad política, del peso político que tiene este acontecimiento, hemos hablado del lugar, del entorno en el que se produce, y que, sin detener las obligaciones del gobierno, supone un marco que es, en cierta medida, bueno, pues, paradisíaco.
Vamos a tratar ahora a los asistentes, a los personajes, algunos de los personajes en los que quiero centrarme y que marcan esa relación que les adelantaba entre Granada y Valencia. Siguiendo a Sandoval y otros cronistas, lo citamos a Sandoval frecuentemente porque es la primera publicación con este carácter enciclopédico. Sale la parte final de la vida del emperador primero y después aparece la parte que nos interesa. Nos habla del duque de Calabria. Duque de Calabria, el título es como el fin de Francia o como príncipe de Asturias. Es el heredero al trono. En este caso, el duque de Calabria es el heredero al trono de Nápoles y fue la persona depuesta, eh, derrotó al padre del duque de Calabria y el duque de Calabria, siendo un adolescente, es derrotado por el gran capitán. El gran capitán también aquí en Granada. Pues el duque de Calabria, ya sin opciones al trono de Nápoles, es trasladado a la corte y, bueno, pues se recibe de una manera eh, rosa hasta que hay una conspiración para recuperar el trono con el rey de Francia, con la ayuda del rey de Francia. Y entonces está 10 años prisionero en el castillo de Játiva. Durante 10 años está prisionero hasta que los germanados, que son contemporáneos de los comuneros, con unas reivindicaciones distintas a lo que sucede en Castilla con los comuneros, pues los agermanados le ofrecen ser, bueno, pues su representante político y prácticamente hay aspiraciones de ser rey. Y él lo rechaza. Y eso supone que finalmente sea liberado y tenga todos estos honores justo poco después de esa prisión de 10 años. Pues el duque de Calabria es el que encabeza la delegación para recibir a la princesa en Badajoz. La marquesa del Cenete, que es camarera mayor de doña Leonor, hermana del emperador, es la esposa de la mano derecha del emperador, del conde de Nassau. Es el personaje más importante. Es del Consejo de Estado de Su Majestad. Cuando se crea el Consejo de Estado, se reformula aquí en Granada, el conde de Nassau sigue en esa posición. Y acompañan a la emperatriz en el Alcázar de Sevilla. El duque de Calabria, junto con la condesa de Haro, son los padrinos de la boda. Vemos esa alta consideración. El emperador casa a Germana de Foix, que es viuda de Fernando el Católico. Quizá eso pasa desapercibido porque asociamos a Fernando el Católico, del que nos separan, de cuyos restos nos separan 50 metros, tal vez, lo asociamos solamente con Isabel, pero la segunda esposa es Germana de Foix. Y Germana de Foix, viuda del católico y del marqués de Brandenburgo, pieza fundamental para conseguir votos en la elección de emperador de Carlos, bien, bueno, pues habían sido ella virreina y el capitán general del Reino de Valencia, bueno, pues por deseo del emperador, casa con el duque de Calabria. Y actúan como padrinos de esta boda, de Germana de Foix y del duque de Calabria, los propios emperadores. Estos que ven subrayados, que están desempeñando puestos importantísimos de representación en el enlace, son los personajes que después veremos en Valencia, entre otras cosas porque se les nombra virreyes. Pero voy a hacer que la llamada planta grande de la Alhambra, descubierta por Elías Tormo, publicada por Vicente Lampérez, pero descubierta por Elías Tormo, y estudiada en profundidad por muchísimos autores, y donde hay discrepancias si Machuca, si solo es, si los dos, al igual que hay discrepancias en los matices del proyecto del Palacio de Carlos V que ahí vemos,
la intervención de Tendilla, la intervención mm, de distintos personajes, de Vega, el arquitecto real, etcétera. Yo en todo esto no voy a adentrarme y traigo simplemente esta fantástica obra, esta fantástica representación gráfica para que hablen lo, eh, la presencia de estos personajes que yo les acabo de citar. Aparece como la obra nueva, ese espacio que es el palacio de Carlos V, que se está construyendo y que armoniza perfectamente con los palacios nazaríes y que recupera esa idea que anteriormente les trasladaba de esas expectativas que tenía el reino, que tenía la ciudad. Pero también nos dice el aposento de la emperatriz, espacios, el corredor que mandó hacer su majestad. ¿eh? Nos habla, perdón, de la zona donde solía comer su majestad en la parte inferior, pues sería el espacio de Sala Dos Hermanas, creo que es justo al lado del patio de los Leones. Aparecen en esos tres círculos las referencias a la presencia de la emperatriz o del emperador. Es lo que se ha destacado. Y también como otros espacios nuevos como llamado despacho del emperador, el espacio de la torre del peinador, parte superior de esa torre de época nazarí. ¿eh? Pero fíjense en la parte inferior aparece también la referencia al conde de Nassau. Conde de Nassau, que por las imágenes que pueden ver, se hacen una idea de la importancia y por el listado de mm, títulos que acumulaba. Señor de Breda, chambelán de Carlos I, miembro del Consejo de Estado, como hemos dicho, estatuto de Holanda, conde de Nassau, que es como normalmente se le suele conocer, y casado en terceras nupcias con Mencía de Mendoza y Fonseca. Mencía de Mendoza, que es hija de el marqués del Cenete. Marqués del Cenete y conde del Cid. Vemos el boceto para el tapiz, que se consideraba que era otro personaje de la Casa de Nassau y parece, pues claro, que sea Enrique III de Nassau y que la que vemos en primer término es su mujer, que es Mencía de Mendoza, además colgando con una mula y a moda española, como decían, y las dos mujeres anteriores fallecidas en segundo término. Y otro elemento que nos muestra la relevancia de estos personajes que están es este libro de vestimentas de Witch de 1529 y la única mujer a la que se cita es a Mencía de Mendoza. La única. Aparecen numerosas mujeres porque es un libro que recoge o es una recopilación de dibujos que muestran distintas costumbres, distintos tipos de vestimentas. Pero como mujer a la que se referencie con palabras es la única. Y nos dice que bueno, pues en este dibujo se está despidiendo de su marido que va al servicio del emperador. Juntos pues, estuvieron también en el norte. Luis Vives fue preceptor de Mencía de Mendoza, etc. Y aquí en la coronación, en esa fantástica serie de Hohenberg, vemos que justo detrás del emperador va el conde de Nassau, ¿eh? Todo ese amplio cortejo. Si seguimos dando voz a esta magnífica representación, vemos la parte donde nos indica la reina germana. Reina germana que es, repito, viuda de Fernando el Católico y es viuda también del marqués de Brandenburgo y que
en la estancia sevillana, por orden del emperador, casan a pesar de las reticencias del duque de Calabria. El emperador siempre concertó los dos matrimonios del duque de Calabria con mujeres que no podían tener hijos y con mujeres ya por la edad o por unas desavenencias muy claras. Y lo hace para que no exista una línea sucesoria que pueda cuestionar los derechos que hay sobre Nápoles, Sicilia y algo muy importante, el reino de Jerusalén, porque el título de rey de Jerusalén tenía precisamente por esa Casa Real de Aragón en Nápoles. Esos son los espacios y esta es Germana de Foix, primer matrimonio con Fernando el Católico, segundo matrimonio con el Joan de Brandenburgo y tercer matrimonio con el duque de Calabria. En este contexto me voy a detener en los ecos de esta boda. En los ecos de esta boda que, como decía, ha sido ampliamente analizados en las manifestaciones en la propia Granada, primero en Sevilla con los Arcos de Triunfo, en Granada. Me voy a detener en esos ecos de lo excepcional que se vivió y en esa confluencia de personajes. Nombrados virreyes de Valencia, de Granada, prácticamente acuden y entran a finales de 1526 en Valencia. Lógicamente, el duque de Calabria nunca podría ir al virreinato de Nápoles, nunca. Y Valencia, bueno, pues es un lugar indicado, como decíamos, es una ciudad populosa, es una ciudad importante, y residen en ese palacio que tienen en la vista de Vincaerde de 1563 en la izquierda, y tenemos un grabado posterior que nos muestra la fachada. Aquí se genera una corte que durante el segundo cuarto del siglo XVI va a ser realmente sobresaliente. Y con los personajes que hemos citado que conviven en Sevilla, Granada, incluso primero en Toledo, cuando se están haciendo las negociaciones con Francisco I, y luego cada uno pues, tiene unos cometidos de Toledo, Sevilla, Granada. Vemos a Germana de Foix con el duque de Calabria y fallecida Germana de Foix en 1536, el duque de Calabria casará por mandato del emperador con Mencía de Mendoza, una persona también importantísima, como hemos visto, desde una perspectiva noble, pero también como humanista, mecenas, etc. Germana había sido virreina de 1523 a 1526, después es virreina junto al duque de Calabria de 1526 a 1536 y continuará el duque de Calabria hasta su muerte en 1550. Mencía no es virreina, es esposa del virrey. Esa corte tiene manifestaciones de muy diversa índole. Y una publicación como El Cortesano nos muestra el nivel que alcanzó. Y otra serie de obras, como el libro de Motes y Damas y Caballeros, son reflejo de ese mundo galante. Tenemos libros como el de Luis de Milán, considerado como el segundo Orfeo, y la capilla musical del duque de Calabria era realmente única en el panorama, o una de las más importantes de todo el panorama hispano. A través de un cronista valenciano, Martín de Viciana, tenemos la descripción y quiero que vean el escudo, porque más o menos lo que les estoy diciendo de esas bodas, de esos matrimonios, de esas fundaciones, y se ve incapaz de decir, bueno, todo
lo que se podría destacar de estos personajes. Y las armas del duque son la Cruz de Jerusalén. Cruz de Jerusalén que veremos enseguida. Cuando hablan de los panteones de estos personajes, piensen que el duque de Calabria conoce el monasterio de los Jerónimos. El monasterio de los Jerónimos que tenía que ser el gran panteón de aquella persona que le había derrotado por las armas, que es el gran capitán. Y además de conocer el monasterio de los Jerónimos, donde Isabel de Portugal, en la segunda parte de su estancia en, en Granada, la traslada a este monasterio, tenemos la capilla real. Al menos la obra de Domenico Fancelli, El sepulcro de los Reyes Católicos, finalizado y ya instalado. Y la inscripción sobre ese fondo azul y letras con caracteres góticos dorados, que nos habla que son muy católicos Fernando e Isabel, rey y reina de las Españas, las dos coronas, las Españas. Pero es que luego dice Nápoles, Sicilia y Jerusalén, que son lo que aportaba el rey Fernando el Católico. Y tenemos que en la base de los retratos de las figuras de Fernando e Isabel, los escudos que sintetizan lo que cada uno aporta, aparece el yugo de Isabel, yugo, las flechas de F de Fernando, aparece la granada de Granada, aparece Castillo de Castilla y la cruz de Jerusalén. La cruz de Jerusalén porque el título que Fernando el Católico a principios del 16 a través de esa victoria en Nápoles consigue es el de rey de Jerusalén, título que se ha mantenido hasta la renuncia del actual rey emérito Juan Carlos I. Era un título que no suponía una presencia física, pero si el rey de Francia era el cristianísimo, los reyes de España eran reyes católicos, para una primacía era el ser rey de Jerusalén. Si la entrada a... Si en los palacios nazaríes los versos dedicados a Mohamed V aludían a que en el Occidente envidia Oriente, en Fernando y después en Carlos, con el título de rey de Jerusalén, la cristiandad tenía una esperanza de volver a tener Oriente, de volver a tener Jerusalén. El mantener viva esa idea de cruzada. Pues esto es lo que ve Fernando de Aragón, duque de Calabria, lo que había perdido, y esta idea de sepulcros son las que trasladará después a sus fundaciones. Son esos ecos, pero incluso para mostrarles cómo la imagen constantemente está siendo utilizada en el retablo mayor de la Capilla Real, la obra de Felipe Bigarni, me detengo en la escena donde aparece Melchor ante el niño Jesús, la Virgen, que es la Epifanía, y vemos a Gaspar en el retrato de así al menos se ha destacado por la historiografía, en un joven Carlos V. Y me detengo en algo que puede resultarnos anecdótico, que es el rey Baltasar. El rey Baltasar no se representa mm, con esa tez oscura hasta fechas muy avanzadas. Se encuentra en Alemania, tenemos representaciones en el siglo XIV, pero prácticamente hasta muy avanzado el XV y ya en el XVI no es habitual presentarlo. Es, bueno, pues un convencionalismo.
En Valencia no se suele representar en este momento al rey Baltasar con esa tez oscura, porque la tradición indicaba que Fernando de Aragón, duque de Calabria, su madre Isabel de Baucio, era heredera, era descendiente del rey Baltasar. En ese deseo de crear siempre una ascendencia mitológica o evangélica, ¿eh? En ese deseo de entroncar las distintas familias, bueno, encontramos ese uso incluso que se hace eh, de los distintos tipos iconográficos, ¿no? De modo que cuando realizan sus panteones en tierras valencianas, Fernando de Aragón, duque de Calabria, quiere esta capilla, la Capilla de los Reyes, una magnífica obra de Francesc Baldomar de la época de Alfonso V el Magnánimo, y esta capilla que quiere el duque de Calabria porque la había fundado su ascendiente Alfonso de Aragón. Bueno, pues el emperador dice que de ningún modo, que no va a tener acceso a esa capilla. ¿A quién se la da? La Mencía de Mendoza, la marquesa del Cenete. Y se la da con la condición de que solo ella y sus padres, el primer marqués de Cenete, pudieran tener sepultura en ella. En el testamento de Mencía, en 1535, dice la Capilla de los Tres Reyes, que es en el monasterio de los predicadores de la ciudad de Valencia, del Cid, Valencia del Cid. Precisamente después de las Germanías y por el marqués del Cenete, Valencia va a ser conocida con el sobrenombre de El Cid, para justificar una presencia castellana anterior a la aragonesa, catalana, con la conquista por Jaime I. Y esto incluso hasta el franquismo. Es habitual ver Valencia del Cid. Pero el duque de Calabria, que quiere enterrarse aquí, se lo impiden. Incluso cuando se case con Mencía de Mendoza en 1541, le van a decir que no, que en absoluto. Y el duque de Calabria retoma el deseo testamentario de su esposa, la reina germana, de un monasterio jerónimo, un monasterio que es de cistercienses, convertirlo en jerónimo y que sea ese panteón real. Hablamos de San Miguel de los Reyes, donde los monjes llega un momento que quieren deshacerse de él porque están ahogados. En el momento que muere el duque, lo primero que hace Carlos V es secuestrar todos los bienes que el duque había dejado a los monjes. Es un testamento y dice, todo para el emperador y que lo cumpla, mis deseos. Y en secreto, ese mismo año, dice, todo para los monjes. Y el emperador secuestra todos los bienes, prácticamente los monjes están ahogados hasta que en 1578 los monjes jerónimos deciden ir a copiar el claustro de los evangelistas del Escorial, y con esa arquitectura a gusto de su majestad se desbloquea ya cualquier obstáculo a la construcción y cuenta con el apoyo. Vemos esta distribución y vemos en la fachada los reyes, es un ardid. En realidad son los tres reyes magos, para mostrar, como ven también en el centro, la estrella de Belén, que aparece, incluso las columnas salomónicas, en referencia a esa tierra santa. Hay una serie de referencias, pero esto es una obra ya del 17, igual que los cenotafios. Lo que piensa inicialmente el duque de Calabria, y el proyecto es el arquitecto del emperador quien lo proporciona, Alonso de Covarrubias, con capilla real, túmulos como los que hay en Granada. La obra evoluciona por esas dificultades que les comentaba. Y en todo este recorrido que estamos realizando, les traigo esta obra
titulada Alegoría, que está en el Museo de Budapest. Una obra a la que dediqué también atención y que ha sido calificada como rarísima, como sorpresa, como absolutamente inusual, como el raro ejemplo de la pintura profana dentro del Renacimiento, como misteriosa, eh, y de la que teníamos algunas aproximaciones. Por ejemplo, Post distinguió género y hablaba, tendría que ser alegórica, tendría que ser el pecado y la virtud. Y lo más fácil era establecer un límite en el centro y colocar los deseos incontrolados porque hay un desnudo a las figuras femeninas y los valores sabios a las figuras masculinas de la derecha. Otra interpretación en la década de los 90 del siglo XX, Isabel Mateo habló de humanismo cristiano de carácter didáctico que alerta sobre los peligros de los apetitos carnales. Esta idea es, en mi opinión, la acertada. Los elementos son todavía algo confusos. Se identificaba a Diana sobre la media luna, a Venus desnuda con la antorcha como símbolo de su esposo Vulcano, a Cupido con la rueda de la fortuna, y se hablaba de esas tres coronas que ven en el centro del árbol como las tres artes emocionales dominicas, la teología, la filosofía y la retórica, lo que hacía pensar que esta obra la encargaba alguien vinculado a la orden dominica, el convento de Santo Domingo en Valencia. El vincularlo, pues a través de la obra de Pedro Berruguete aparecía la palma y tres coronas, pero esto es muy frecuente en hagiografía. En muchas representaciones de santos aparecen la palma del martirio y la corona gracias a esa contribución. Y si hay tres virtudes, pues tres coronas. Si hay dos virtudes, dos coronas, etcétera. Son distintos los motivos que podrían cuestionar. Por eso intenté revisar los elementos. Y dentro de los elementos, la inscripción me parecía fundamental. El viento de razón. El viento tiene que ser importante en esta obra. Viento de razón y luego esa terminología ellos y ellas que nos recuerda más a la costumbre actual, pero no en la época, no en el siglo XVI. El hacer una inscripción políticamente correcta de ellos y ellas, locos son. Por lo tanto, deberíamos orientar la búsqueda de la justificación de esta obra precisamente en ese acto que une a un hombre a una mujer. Y el tema de la rueda a mí no me convencía porque una rueda, utilizo de nuevo la obra de Wittich por utilizar obras contemporáneas de 1529, además con el escudo imperial, como traslada el emperador las pertenencias, una rueda tiene radios. Una rueda sin radios es imposible. Los tapices que representan a Fortuna presentan las ruedas con esos radios, como vemos en la serie Los Honores. Y de ahí que interpretase a partir de los elementos que iba conectando con un anillo di fede, un anillo de compromiso, como los que seguimos utilizando hoy en día, y como se utilizaba de manera que desde la antigüedad tenía que ser, según las zonas, utilizamos una mano u otra, pero tendría que ser el tercer dedo porque se entendía que conectaba directamente con el corazón y tenía aplicaciones. Y lo vemos en los pontificales, cuando el obispo tiene que determinar, bueno, pues tiene que recibir a las vírgenes o en bodas tradicionales, como podemos ver en la obra del Otto.
Lógicamente no se puede representar un anillo para que sea visible en una obra como esta, pero aparece Cupido con ese anillo con inscripciones dentro, algo que tampoco se había destacado. Y el viento debe ser fundamental. Por eso no podemos separar entre hombres y mujeres, sino sobre los vientos que están en esa nube, que son rostros y que aparecen inscripciones que salen de cada uno de ellos. Memoria, entendimiento, razón, voluntad. Y esos vientos de razón que dice la inscripción, si ven los ropajes a modo de velas, alejan a la figura femenina y a la figura masculina del centro. La figura masculina, que va con una inscripción que dice contentamiento, es soportar, aceptar lo que le viene a uno dado, las condiciones que uno tiene. Y va en un cisne que aparece el tiendo, el cuidado, mimo, y la prudencia en un dragón. ¿De qué se alejan? Se alejan del árbol que está en el centro, que tiene la inscripción sensualidad. Sensualidad que además, quizá no casualmente, presenta los restos de un tronco, es decir, un nudo que establece un orificio en la palabra eh, sensualidad. Esto es muy frecuente también cuando vemos a Susana y los viejos, cuando lascivamente están viendo, normalmente se apoyan en una rama como un elemento viril, y es lo contrario. Aquí aparece ese árbol de la sensualidad y el cupido aparece con estandartes que ponen apetito, el deseo, deseo carnal. Y luego figuras que, si ven, los vientos que no son los de razón, las acercan hacia el centro, hacia la sensualidad. Está la grandeza, en hecha media luna, está ricamente ataviada, tenemos el deleite, una mujer desnuda, pero un desnudo no casto como el que veíamos en la figura principal, sino tapado y con mucho movimiento que puede inducir al baile e incluso el descuido, una mujer recostada en el navío, y luego las figuras masculinas que van hacia el interior, el engaño y la porfía, la discusión, etcétera. Esto se acompaña también de un paisaje cuidado, donde las aguas han inundado todo. Acaba esa edad dorada, que es la figura que veíamos desnuda, que estaba sobre un orbe dorado, pues el final de la edad dorada, antigüedad, o la bíblica después o con el diluvio, ¿no? Un castigo. El agua purifica, pero también es un elemento que muestra ese castigo. ¿De dónde encontramos, dónde encontramos la explicación a todo esto? Es una alerta a separar las pasiones carnales, es una alerta, sí, pero sobre todo dirigida al matrimonio. Dirigida al matrimonio, y de ahí que entre en conexión con lo que estamos hablando de ese momento idealizado de todos estos personajes que les he citado en su estancia aquí en Granada. Aristóteles en su O Económica. La económica de Aristóteles, entonces se creía que era de Aristóteles, sin ambajes, hoy en día ya se cuestiona, y sobre todo Juan Luis Vives, con libros como Instrucción de la mujer cristiana en 1524, anterior a las bodas, y después de las mismas, una dirigido al hombre. ¿Cómo debe ser la mujer para prepararse en el matrimonio y comportarse en el matrimonio? Y luego, ante el éxito que se convierte en un bestseller esta obra, una dirigida al varón. Pero esta obra, que es un enorme éxito, es en 1528
cuando se traduce por primera vez al castellano. ¿Y quién la traduce? Juan Justiniano, un criado al servicio, un italiano, Giovanni Giustiniani, pero Juan Justiniano lo conocemos, al servicio del duque de Calabria. ¿A quién se lo dedica? A la reina germana. ¿Para qué? Para la utilidad de las infantas que regresaban del exilio y para formarlas. Y tenemos esa obra donde nos va detallando todas esas advertencias en el comportamiento que refleja la alegoría que les he ido mostrando. La mujer debe huir de la vanidad, no debe tener ropajes, no tiene que tener joyas, se cuestiona el maquillaje, eh, lógicamente debe ser casta, debe cuidar el hogar, de ahí el término de cuido, etcétera. El varón, pues debe cuidar incluso en los afectos conyugales, contiendo con cuidado a la mujer. Todos esos términos, todas esas palabras que hemos ido viendo, aparecen en esta traducción que se hace en la corte de los duques de Calabria. Y que enseguida tienen una nueva edición en 1529 en Alcalá de Henares, e incluso cuando se escriba la obra en latín en 1529, dirigida al varón, la dedica al duque de Gandía. De nuevo, ese ámbito valenciano, padre, pues, en la esfera o en la corte en la que se cría San Francisco de Borja, otro personaje sumamente vinculado a Granada. De modo que en esos vientos de razón entendidos como virtudes en el matrimonio, que están en las figuras que ven con inscripciones en blanco, frente a aquellos que van hacia ese árbol de la sensualidad, que es el apetito carnal y que es a lo que se puede, hay que huir. Pero en ese eje tenemos el anillo y tenemos las tres coronas. Y esas tres coronas que aparecen ahí pueden tener múltiples interpretaciones. Y de todas las interpretaciones como elementos emblemáticos, como elementos de muy diversa índole, mm, que con gusto podría discutir con ustedes, quiero destacar solo uno por vincular esa tradición a Granada o a esas bodas imperiales. Y es que el único tapiz de la serie que Peter Van Aels realizó y que endeudado eh, pasó a propiedad toda la serie de los Fugger, el propio Van Aels propone que vean si el emperador está dispuesto a comprarlo. Y el único que se envía es este que tienen aquí, el del honor, donde entre otra, otras referencias riquísimas en iconografía, aparecen los 9 de la fama, 3 que son bíblicos, 3 profanos y 3 cristianos. Y entre ellos, las 3 coronas que suelen vincularse al rey Arturo, se utilizan aquí para unirlas a Abraham. Un modelo también que constantemente se cita en el matrimonio. Y para terminar, sin olvidarme de esta idea de que el matrimonio es, en estas circunstancias, una cuestión de Estado, los propios personajes, Erasmo, Vives, que escriben las obras más importantes sobre el matrimonio, escriben también obras importantísimas sobre la unidad en el imperio, la unidad en la cristiandad, y utilizan el matrimonio como un elemento para la sociedad cristiana de exhortación a esa unidad. Empezamos de una manera centrífuga, como
decía incluso la propia económica de Aristóteles, que el hogar, la casa, hace la calle el pueblo, y el pueblo la ciudad, y la ciudad el reino. Bueno, pues en esa idea centrífuga, desde el matrimonio empezaba esa unidad. Y compositivamente, incluso con Alciato, el árbol, cuando vemos vientos que soplan fuertes, adversos, si está bien arraigado, ese árbol va a pervivir. Y la misma idea, pero invertida, con un árbol que tiene vientos que alejan de lo que va a ser la sensualidad, vemos esa unión entre lo político y lo afectuoso, que en ocasiones era una cuestión de Estado nada más, y que en el caso de Carlos Isabel trascendió a algo que se tendría que extender como modelo en los comportamientos. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Hacemos como siempre, abrimos un turno de preguntas, de curiosidades, comentarios, lo que ustedes consideren. Usted que es un gran especialista, me ha encantado, yo soy licenciado en historia también. El hecho de que Carlos V se dice que tuvo una hija con doña Germana de Foix. ¿Es auténtico eso? Y ya llegó a ser mayor, y es para que usted me aclarara eso. Y, y dije, bueno, nos informara de ese Sí, hecho. sí, es una afirmación que tuvo en su día una base histórica, y que quizá la persona que he citado como mayor eh, especialista en su día, obsesionado con Carlos V, Manuel Fernández Álvarez, dio por cierta. El listado de hijos legítimos y legítimos lo conocemos bien, y hay una distancia clara que redundaría en lo que estábamos exponiendo: anteriores al matrimonio con Isabel, sería este posible con Germana, y posteriores, y ahí Juan de Austria, pero no en el momento del matrimonio. En el caso de Germana de Foix, lógicamente lo ha extendido enormemente una autoridad como el insigne historiador citado, y luego pues series de televisión que tenían pues son temas que dan pie a este tipo de cosas. Yo sinceramente no lo creo, sinceramente no lo creo. Y las razones que se argumentan para sostener eso, no porque es una declaración que habitualmente se habla como mi hija, mi señora, pero como una cercanía, como una proximidad. Y en el testamento aparece esa relación porque es cercana, se habían criado, pero no significa que sea hija realmente, ¿eh? Entonces, esa es mi opinión, ¿eh? No, que no serían. eh, y esto era importante porque yo citaba que Germana de Foix, cuando casa con el duque de Calabria, era una mujer que se había destacado que era muy, muy bella, que venía además de la corte francesa, y que era una persona que sí que entraría dentro de ese perfil que se ha construido, de que un joven Carlos pues quedaría asombrado por una persona que habla la misma lengua, que es importante. Isabel no hablaba la misma lengua cuando se conocieron, que era muy bella, etc. Esa es la parte que da pie a esa imaginación. Eh, con Germana de Foix y el duque de Calabria, ella había engordado enormemente, no era tan mayor, y sin embargo, para las crónicas de la época, con no sé si eran 36 o algo más años, ya la descalificaban con unos términos terribles, y, y el duque no quería tratarse con ella, pero bueno, tenía una dotación económica que le dio esa estabilidad. Esa es la explicación que puedo dar, ¿eh? Tiene esa base, pero en mi opinión podríamos sacar muchísimos
muchísimas cartas con esos términos. Mi señora, mi hija, como proximidad entre familia. Y no están dando la familia, mi hermano. Se dirigen unos a otros a veces como hermano y sabemos que no son hermanos, ¿no? Pero es un afecto. Mm. Agradecemos nuevamente al profesor Luis Arciniega que haya venido a Granada y nos haya contado esta relación entre Granada y Valencia y les invitamos a la próxima conferencia de la Cátedra de Patrimonio. Muchas gracias.